Bueno, pues vamos a finalizar en este bloque con las condicionales, con lo que nos quedaba de las condicionales. Así que, como estamos en gramática, me voy a block 1, busco la entrada de conditional clauses, ¿ok? Pulso ahí, e igual, ¿no? Me voy otra vez al PDF. Recuerdo que no solo aquí, sino en otros contenidos gramaticales tenéis también links a ejercicios, a más explicaciones, etcétera, siempre un poco pues para completar, ampliar ya un poco en la medida de lo que cada uno quiera o lo necesite. Sí, eso está, está toda la clase grabada con los ejercicios, las explicaciones y demás. Bueno, proyectamos entonces otra vez este PDF, donde está toda esa explicación del conditionals, y vamos al final, porque bueno, ya digo, vimos todos los tipos de frases, etcétera, pero hay un contenido que relaciona, o sea, que siempre se estudia con las condicionales por el significado que tiene, que es el I wish if only, así se estudia. ¿Cómo? In a happy new year. Thank you very much. El I wish if only es lo que en castellano decimos el ojalá, o en versión de mi madre, ojalá. ¿Vale? Es decir, es esa expresión de que te gustaría que algo pasara, que es complicado, es difícil, pero, oye, ojalá pasara esto, porque eso supone que todo iría mejor. Por ese significado, por esa idea de algo que es probable, aunque es difícil que ocurra, y que si ocurriera todo iría mejor o sería diferente, es que se estudia dentro de las condicionales. Tenemos I wish, if only, pero es exactamente lo mismo. No hay variación, no hay diferencia, no uno se utiliza en un contexto en otro. No, 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 no. I wish and if only. Exactamente igual. Los dos, no sé. Yo cuando lo he visto, pues uno u otro, ¿no? Hay libros que prefieren uno, otros libros que prefieren otro, pero bueno, da igual. Es exactamente lo mismo. Tanto I wish como if only, eso sí, van seguidos de una oración completa, con sujeto, verbo y complemento, eso sí. ¿Vale? I wish y una frase, o if only y una frase. Tenemos diferentes variaciones, matices al significado de I wish y if only, dependiendo de cómo vaya ese verbo de esa oración que sigue a I wish if only, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Veis? La estructura siempre es la misma. I wish if only y frase. I wish o if only más una frase en la que el verbo vaya en... Bueno, prefiero empezar por la segunda opción. Si yo detrás de wish or if only pongo una frase en la que el verbo vaya, como dice, en past simple, estoy en la segunda opción, ¿vale? Entonces, como dice ahí, hablo de un deseo de algo que me gustaría que pasara ahora en el presente o bien en el futuro. Es decir, hay posibilidad de que eso que yo quiero, eso que deseo, ocurra. No es muy probable, ¿vale? Pero oye, pudiera ser. I wish it didn't rain. Ay, ojalá no llueva. Es como un corto plazo. En el corto plazo. ¿Puede llover? Bueno, pues sí. ¿Puede no llover? Puede no llover. Hay muchas nubes. ¿Es posible que ocurra? Sí. ¿Es lo más probable? No. Lo más probable es que te caiga una tormenta. Pero, I wish, o if only it didn't rain. Entonces, cuando la oración detrás de I wish o if only va con pasado simple, insisto, es algo que te gustaría que pasara en el presente o bien en el futuro. Si yo detrás, en la frase, mejor dicho, que siga I wish o if only, en lugar del past simple le pongo un past perfect, es decir, el had, que es el participio, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque estoy hablando de algo que me gustaría que hubiera pasado en una situación que ya finalizó y que por lo tanto no puedo cambiar. Es como un deseo que no se va a cumplir nunca, porque insisto, hablo de algo que me gustaría que hubiera pasado en una situación ya finalizada. Entonces, si yo digo, I wish she had come, ojalá hubiera venido, pero mira, no vino.
pues que le den. Da igual. ¿Vale? Entonces ese I wish o if only, seguido de una oración con past perfect, insisto, es un deseo, algo que te gustaría que hubiera pasado, pero como hablas de una situación que ya terminó, eso no va a pasar nunca. Ojalá me hubiera amado, pero no. ¿Vale? Y por último, I wish o if only, con una frase donde el verbo vaya, cuando dice simple conditional es el would, más un infinitivo, ¿vale? Esta gramática que está bien, por eso se escoge, a veces tiene una cosa que no me gusta, que es esta de llamar condicional simple a would más un infinitivo. Eso no existe en inglés, o sea, como tal cual no se dice eso. Pero bueno. Bueno, pues si yo hago eso, ¿vale? Aquí esto es de los tres el más específico de todos, porque estoy hablando de que alguien tiene un comportamiento, un hábito, algo que hace normalmente y que es un poco como que no me gusta, ¿no? Y entonces yo con ese would más el infinitivo expreso el deseo de que eso cambie. Aunque no sé, es poco probable. Pero me gustaría que pasara así. ¿Vale? Entonces yo digo, este es el más específico. Porque, insisto, se refiere... El del would, efectivamente. Porque habla de que hay una persona o individuos o algo pasa, una acción, una situación que es habitual, que es normal, que suele ocurrir de forma rutinaria y que me gustaría que cambiara porque no sea desagradable, no me gusta. Aunque es difícil que ese cambio ocurra, ¿no? Entonces, cuando yo digo I wish o if only he wouldn't behave so rudely, ojalá él no fuera tan bruto, se comportara de una manera tan bruta, me gustaría que expresando ese deseo de que joder, sea un poquito más... Es difícil, porque el hombre viene ahí del terruño y es complicado, pero... ¿Y siempre en negativa? No tiene por qué, porque imagínate que digo, if only my son would be tidier. ¿Vale? Yo puedo decir... if, voy a ponerlo sin mayúscula que se vea mejor. If only my son would be tidier. Que viene a ser como, ojalá mi hijo fuera más ordenado, fuera más limpio. Que no, porque ya sabemos, no solo adolescentes. Pero, I wish or if only my son would be tidier. O sea, no tiene por qué ir siempre en negativa. ¿Ok? Por lo tanto, I wish o if only, seguido siempre de una oración completa, dependiendo de si es pasado, pasado perfecto o el would, indicará un significado diferente. El significado es más o menos siempre el mismo porque es un deseo sobre algo que te gustaría que pasara, aunque es complicado, pero con matices diferentes, ¿vale? Dependiendo de la estructura verbal que se utilice. ¿Ok? Questions? Bueno, vamos a trabajar esto un poquito. Fijaos. Ahora mismo no me viene a la mente o sea, si esto ha salido en algún ejercicio número 3 de un examen, con lo cual no os podría decir exactamente de qué forma podrían preguntarlo, porque, claro, allí lo reducen todo a huecos, ¿vale? Alguna pista muy clara, de repente os pondrían la frase con would o la frase con... pondrían un hueco, detrás pondrían he came to my party because I like him so much, ¿no? Entonces, el contexto te dijera que ahí pusiera if only o I wish, por ejemplo, por decir algo. La forma de trabajar aquí es a través de un rewriting. Es decir, nos dan una situación y tú tienes que transformar esa situación, con las pistas que te dan, en un I wish o if only, seguido de una oración, de la forma que sea. Vamos a ver primero para que vayamos entendiendo cómo. Dice, I would like every country to stop wars. Difficult. Me gustaría que todos los países parasen las guerras, ¿no? Bueno, ¿cómo lo pondríamos? Evidentemente es difícil porque, aunque es posible, no va a ocurrir, eso es muy difícil, ¿no? Pero, quiero decir, si se dieran las posibilidades, podría ser.
¿Cómo lo transformaría esto yo? ¿Cómo lo pondría esto yo en una oración con I wish o if only? Ajá, vámonos aquí. Diríamos, I wish, o dice every o all countries. No sé, no recuerdo. Bueno, every country, I wish every country. Y ahora el verbo es stop. ¿Cómo pondría ese verbo? Como es algo que me gustaría que pasara, es decir, puede pasar en el presente o en el futuro, aunque es difícil, va no, en past simple. Stopped words. Claro, porque aquí realmente no está hablando de una conducta, ¿no? A lo mejor si nos dieran algún tipo más de información, puede ser que sí que valiera ese would. Pero aquí no hablan de algo que ocurre, ¿no? Y que me gustaría que no ocurriese. I wish every country stopped wars. Ojalá, o if only. Todos los países parasen la guerra. ¿Vale? Bueno, pues así es más o menos el ejercicio. Yo me leo la frase. ¿Y qué tiene que ver aquí? Porque quiere decir que, aunque hay una posibilidad, es muy difícil que eso ocurra. Entonces lo que te está diciendo... Ellos te dan la pista. Claro, exactamente. Ellos te están diciendo, mira, es complicado, pero habría una posibilidad, con lo cual es I wish y el fácil. Vale, bueno, pues vamos a hacer, si os parece, hasta las 3, 4 y 5, hasta las 5 y tal. Y si, bueno, si luego quisierais seguir y tal, como tenemos el solucionario, y creo que hay hasta... Uf, madre mía. Hasta... Pero bueno, qué barbaridad. No me acordaba de esto. Hasta el 44. Bueno, si estáis muy aburridos, tenéis ahí frases. Pero si no sabemos acabamos de acudir, ¿Eh? que no sabemos qué hacer de tantos deberes. El lenguaje así, si te acuerdas. Dice, está... En fin, 2 o 3 frases. Vamos a ahorrar, pero si te lo concepto. Bueno, esto ya sabéis que es siempre y cuando lo necesitéis. Esto es, digamos, como adaptable. Cada uno, si yo puedo dar, adelante. Vale, pues ya digo, con esas 4 y tal, para que entendamos más o menos y asentemos ese significado. Sí.
Bueno, de las cuatro que os he pedido, la verdad es que todas tienen un patrón parecido, ¿vale? Ahora después buscamos una antes de pasar a lo siguiente para que veáis también otro patrón. Bueno, I would like it to stop raining. Dice, but I'm not very hopeful. Dice, bueno, me gustaría que dejara de llover, que parase, pero bueno, pues como que no. Es decir, ojalá dejara de llover, ojalá parase, ¿no? ¿Cómo expresaríamos eso con este I wish o if only? Pues sería, a ver, if only. ¿Qué teníamos? ¿Cómo? O I wish, igual. Yo voy a ir alternando, pero porque no sé siempre. If only it. Aquí el mejor es el past simple. I wish it to stop raining. Claro, porque está hablando. A ver, el would. Vamos a acotarlo un poquito más. Es específicamente, o sobre todo se suele utilizar lo más común, cuando habla de persona, es decir, de costumbre, de hábitos en persona, ¿vale? Hábitos o costumbres que, como digo, no son muy agradables y que son difíciles de quitar. En este caso es que está lloviendo y lleva lloviendo varios días y digo, pero ojalá dejara ya de llover. I wish it stopped raining. Por eso en este caso es con el past simple. Aunque no va a ocurrir. O es difícil que ocurra. I wish it stopped raining. Ok, el siguiente dice, I'd like him to stop smoking, but I don't suppose he will. Aquí sí que me está hablando de un hábito que es, bueno, a ojos de esa persona, muy malo, que es el de fumar. Ojalá dejara de fumar, ¿no? Entonces aquí sí que podríamos, a la hora de transformarlo del rewriting, I wish he would stop smoking. ¿Ok? Ojalá dejara de fumar. I wish he would stop smoking. En pasado simple. I wish he'd stopped smoking. Yo la pasaría. En un contexto de un examen, si pone un juego. Sí, por el matiz de lo de la conducta, ese es el matiz diferente. Entonces, en un examen yo, si me pones en lugar de would stop, yo lo pasaría. Pero claro, habría que ver el coordinado, lo que no. Pero el concreto, por la situación, es would stop. Pero I wish he stopped smoking, claro, ¿qué es lo que te pueden decir? Es que es diferente, que si tú dices I wish he stopped smoking, que en ese momento está fumando, está con los amigos y hay un amigo lo tuyo que lleva 3-4 horas fumando. Ojalá dejar ya de fumar. Es decir, no está hablando de una conducta habitual, sino de que en un momento concreto. En cambio, el would stop te diría, ese sí que habla. Y realmente la oración indica, o sea, va un poco caminada a eso, ¿no? A tal, pero dice, I'd like Joe to drive more slowly, but he hadn't any hopes. Aquí pasaría un poco igual. Diría, pues, podría entenderse como un hábito, o sea, que ojalá Joe condujera más lenta, ¿vale? Sí, es lo que yo también hubiera, porque parece que apunta a eso, entonces yo diría, if only Joe would, I wish or if only, da igual, would drive more slowly. ¿El would no? El to después de would. No lleva nunca, would va seguido directamente del verbo, sin el to. Es would y el verbo. If only Joe would drive more slowly. If only Joe drove, que sería la alternativa, condujera, drove en pasado simple, bueno, ya digo, quizás requeriría un poco más de información, es decir, requeriríamos que la frase se nos presentara de otra manera para ver claramente si es una conducta o si es algo habitual. Aunque claro, yo creo, son muy parecidas. Claro, yo pienso que en el ejercicio va encaminado a lo de la conducta, pero
Y la última de las que os he pedido es exactamente igual, porque dice, I'd like him to stop smoking in bed. Aquí se ha puesto El would, sí, exactamente. Entonces yo diríamos pues igual, ¿no? I wish he stopped. Perdón, ya lo estaba diciendo y lo he puesto del contrario. He would stop smoking in bed. Y Burden, no sé, no podría ser. ¿Cómo lo formulas? Cuéntame. Pues. I wish. O como se diga, smoke. Vale, también. I wish he wouldn't smoke in bed, también. Dándole la vuelta. Bueno, voy a poner aquí, pequeñito. I wish he wouldn't smoke in bed. También podría ser posible. Exactamente lo mismo. Ojalá él no fumara en la cama, ojalá él dejara de fumar en la cama. That's right. Lo que no se podría poner es el not y el stop. Lo que no se puede No. es aguantar a alguien que come en la cama. Bueno, eso también. Eso de no, entrada, vamos. Eso de entrada. ningún- Pero chicos, antes de llegar a esa situación, tú ya tienes que darte cuenta. Eso es una canción. Sí, Pero sí. aquí los padres sí lo hacían. Hombre, pero en la cama, no, tú no mira primero. No. ¿Qué tiempos? Aparte de que, bueno, y los médicos en las consultas. Yo lo he visto en y bueno, mi ex suegro también. Pero yo en mi casa no tengo absolutamente un infarto y se contó todas esas cosas. Pero sobre todo el dolor. Vale, antes de pasar para ver un ejemplo del past perfect, fijaos en el número 13, ¿no? Dice, y luego a partir del 13 vienen unos cuantos más, hasta el 16, que es también con el past perfect. Recordad que hemos dicho que cuando I wish o if only va seguido de una oración donde el verbo es past perfect es porque hablo de un deseo, de algo que me gustaría que pasara, aplicado a una situación que ya acabó, que por lo tanto ese deseo es imposible, ¿no? Dice el 13, I'm sorry, I didn't ask the Smiths to come at 5. Siento no haberle pedido a los Smiths que vinieran a las 5. Entonces, ¿cómo lo pondría yo esto con ese I wish o if only? Pues de la siguiente manera, sería I wish I had asked the Smiths to come at 5. Ojalá le hubiera pedido a los Smiths que vinieran a las 5, pero no ocurrió. Y por lo tanto vinieron más tarde tal, y bueno, pues no fue tan bien como yo esperaba que fuera. ¿Vale? Es decir, ese deseo de I wish or if only, en este caso se aplica a una situación que ya acabó y que por lo tanto no puedo cambiar. Y sería, pues, Y el past perfect. ¿Vale? Bueno, pues aquí sí quedaríamos ya por cerrado, por terminado las conditional sentences o clauses. súper abierto.